Historias de la humanidad, el incidente terrícola. Introducción. Durante muchos siglos, nuestra galaxia había disfrutado de una paz duradera. A pesar de alguna que otra insurrección planetaria a pequeña escala o disturbios políticos, el orden y la serenidad se mantuvieron gracias a la voluntad de la supremacía cachaxiana. Desde sus humildes comienzos como raza de comerciantes, los Cachax habían ganado prominencia durante los eventos de la Gran Guerra Civil Miari, también conocida por algunos historiadores como la Guerra de los Príncipes Miari, que ocurrió en el año 1765 del calendario cachaxiano. Nota al pie. Para mayor claridad, me referiré a todas las fechas utilizando el calendario cachaxiano, ya que esta es una de las pocas cronologías adoptadas por múltiples culturas en toda la galaxia. Después de la muerte del sultán Miari Asques XX, sus tres hijos legítimos reunieron sus fuerzas para luchar por el derecho a gobernar el planeta. Aunque las guerras de sucesión eran poco frecuentes, no eran desconocidas y, como resultado, la compañía Miari Cachaxiana, KMC, desplegó su propio ejército privado para proteger y defender sus activos en la superficie del mundo natal de los Miari. Fue durante este tiempo que los príncipes, después de haber visto a las fuerzas de la KMC luchar contra una fuerza de asalto más grande de bandidos que se habían unido para aprovechar el conflicto para saquear y robar los asentamientos circundantes, comenzaron a pagar a los Cachax como mercenarios. A lo largo del conflicto, la KMC contrataría a sus fuerzas de seguridad como mercenarios al mejor postor, mientras se escondía tras una delgada máscara de neutralidad que les permitía seguir comerciando con todas las partes. Después de todo, cada uno de los tres demandantes era consciente de que atacar directamente a la KMC no solo significaba perder permanentemente sus servicios altamente valorados, sino también correr el riesgo de llevar al gobierno cachaxiano a la guerra. Al final de la guerra civil, el KMC prácticamente se había establecido como una de las potencias dominantes en Miari. Incluso si hubiera querido hacerlo, el recién coronado sultán Asques XXI no estaba en posición de negar ninguna ayuda a los Cachax, ya que sus propios recursos y fuerzas militares habían sido diezmados como resultado del conflicto. Intentar derrocar al KMC del poder no solo sería casi imposible, sino que probablemente le privaría de los suministros vitales que le ofrecían los Cachax. Y así, el KMC estaba allí para quedarse en Miari. Durante los siguientes 50 años estándar, la influencia del KMC comenzó a crecer. A pesar de los deseos del sultán, las fuerzas militares del KMC solo continuaron creciendo en Miari, ayudando a sofocar facciones rebeldes y brindando mayor seguridad. Mientras tanto, los alienígenas prácticamente llegaron a dominar los mercados de Miari. Para el año 1812, los Cachax controlaban Miari en todo menos el nombre. En 1815, el sultán Tukri II firmaría el Tratado de Brie, convirtiendo a Miari en un planeta vasallo de los Cachax. Algunos historiadores y políticos contemporáneos señalaron lo conveniente que fue para los Cachax la muerte del sultán Asques XXII y todos sus hijos como resultado de una explosión de un motor de curvatura, ya que Asques XXII se había opuesto vehementemente a la intromisión de los forasteros en los asuntos de Miari, mientras que su hermano Tukri, que había sido un defensor de los Cachax durante mucho tiempo, se había enfermado notoriamente el día del viaje y, posteriormente, había sido el único miembro de la familia real que sobrevivió. Los Cachax han negado cualquier implicación en el incidente y sin ninguna prueba de lo contrario, como suele ocurrir cuando explotan los motores Warp. Para más información, recomiendo encarecidamente el libro de Gractar Mork, Desastres interestelares que sacudieron la galaxia. Me temo que debemos estar de acuerdo con la investigación que afirma que la destrucción del crucero real no fue más que un trágico accidente. Después de todo, incluso hoy en día los Miari no son precisamente conocidos por su construcción naval, como se explica a lo largo del libro de Mork, en el que tienen 4 capítulos enteros dedicados a sus diversos percances. Expansión de los Cachax. Tras su éxito en Miari, los Cachax comenzaron a expandirse a otros sistemas. En sus primeros años, siguieron modelos similares a los de Miari, en los que se volverían prácticamente indispensables para los distintos gobiernos. Los mundos aliados con los Cachax pronto se volvieron ricos y poderosos. Fue a través del comercio de mineral de uranio y esclavos con los Cachax que los reptiles Caudata se convirtieron en la principal potencia galáctica que son hoy. Otros mundos que intentaron sancionar a los Cachax por sus acciones, tanto militares como de otro tipo, se encontraron bloqueados por la armada cachaxiana hasta que accedieron a las demandas de los alienígenas, a menudo a gran costo del mundo bloqueado. Los Indrin, incluso ahora, 348 años estándar después del fin del bloqueo de su mundo natal, aún no se han recuperado. A medida que su poder crecía, los Cachax comenzaron a expandirse cada vez más y comenzaron a invadir y conquistar mundos que no podían resistirse. Como se registra en muchos textos históricos,
Su primera gran campaña de colonización contra los insectoides Yen fue un gran éxito después del asalto a la colmena Nikir, que resultó en la captura de la reina Yen. Su segunda campaña contra los anfibios Oden se logró en el lapso de 4 meses estándar en el año 2431, lo que llevó a la dominación total y la esclavitud de los Oden. Su tercera campaña prácticamente aniquiló a las flotas de asalto de los Drixit que habían aterrorizado el borde sur de la galaxia durante muchos años. Y así continuó. Los infames regimientos de casacas azules de los Kachaks eran respetados y temidos en todas partes. Por supuesto, se encontraron con resistencia, ya que muchas razas alienígenas intentaron evitar el dominio completo de los kachaksianos. Esto llevó a la famosa formación de la alianza de los Bohir, Slek y Druke, para oponerse a la supremacía kachaksiana en el año 2702. La guerra de la supremacía se prolongaría durante los siguientes 2 siglos y medio y vería combates en 8 mundos separados. A pesar de los valientes esfuerzos de la alianza, el ejército Kachaks era muy superior, habiendo perfeccionado el arte de disparar sus mosquetes hasta la asombrosa cantidad de 4 tiros por minuto y habiendo perfeccionado el arte de formar sus filas para enfrentar perfectamente el ataque enemigo sin importar la situación. Solo la famosa caballería Druke era superior a sus homólogos Kachaks y esta ventaja se perdió para la alianza cuando los Druke desertaron a la supremacía kachaksiana en 2927 a cambio de plenos derechos en la supremacía como ciudadanos y de ser perdonados de pagar cualquier reparación por la guerra, un acuerdo que los Kachaks, para su crédito, honraron completamente. Cuando el último puesto de avanzada de los Slek cayó en 2951, como se ha representado a menudo en diversos medios, como la brillante película Alianza y la no tan brillante Muerte de un sueño, el dominio de la supremacía kachaksiana estaba prácticamente asegurado. Parecía que, a través del comercio, la astucia y un poder militar imparable, los Kachaks habían pasado de ser un simple mundo de comerciantes a ser el líder del mayor imperio que la galaxia había conocido jamás. La 293ª Flota Expedicionaria y el descubrimiento de los terranos. Durante los siguientes 71 años estándar, la supremacía kachaksiana controló la galaxia. Toda la vida conocida en el 40% de la galaxia despertó, vivió y murió bajo el gobierno kachaksiano. Sin embargo, los Kachaks intentaron expandir su influencia y enviaron múltiples expediciones a las regiones desconocidas del espacio. A principios del año 3012, la 293ª Flota Expedicionaria se topó con un mundo de categoría 9. Aunque estaba al borde de lo que muchas razas consideraban habitable, este mundo no solo poseía vida, sino vida consciente. El monitoreo inicial de los rudimentarios sistemas de comunicación del planeta determinó que probablemente se trataba de una de las pocas colonias de una especie que apenas comenzaba a llegar a las estrellas. Lo que llevaría a una especie sensata a intentar colonizar un mundo de categoría 9, la única clase por debajo del temido mundo de la muerte de categoría 10, con instrumentos tan primitivos era algo que estaba más allá de la comprensión. En ese momento no se entendía que los colonos provenían de uno de estos mundos de la muerte de categoría 10 y que para ellos este planeta, llamado Yanes según se dice en honor a uno de sus antiguos dioses, era un paraíso verde que, de hecho, se usaba para cultivar diversos alimentos. Sí, estas criaturas cultivaban y consumían la variada fauna y flora venenosas de un mundo de categoría 9, para su mundo natal, Terra. Tras pasar una semana fuera del alcance de los primitivos escáneres de los terrícolas, el almirante de flota Lord Blom ordenó que el mundo fuera tomado en nombre de la supremacía kachaksiana. En un ataque relámpago, el mundo de Yanes fue tomado. Habiendo sido considerados primitivos, los terrícolas fueron acorralados y puestos como esclavos. De las 5 naves espaciales de la colonia, 3 fueron destruidas en el ataque inicial mientras estaban en órbita y la 4ª fue destruida al intentar escapar del mundo. Solo una nave, la UNSS Explorer, escaparía de la campaña y solo porque el sentido del honor marcial de Lord Blom sintió que no habría gloria en cazar una nave que huía. Si la 293ª Flota Expedicionaria hubiera pasado más tiempo analizando la cultura de los terrícolas durante su reconocimiento inicial, tal vez no hubieran permitido que la Explorer regresara al espacio terrícola. Pero como era el ansia del almirante por la gloria de una campaña rápida, solo permitió 3 días estándar para el reconocimiento antes de la invasión. Los esclavos terrestres capturados fueron llevados de vuelta al espacio kachaksiano para ser vendidos, donde despertaron mucho interés. El hecho de que se tratase de una especie recién descubierta no fue la única causa de ello. Los terranos eran criaturas bípedas parecidas a simios. Su piel suave variaba en varios tonos de blanco, beige, marrón y negro. Aunque eran bajos en comparación con la mayoría de las demás especies, miden apenas 5,5 kicks de media,
pesaban el doble que un macho Kachax adulto y tenían una fuerza similar. Esto llevó a los estudiosos a especular que los terranos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad, lo que se confirmaría más tarde. Esto hizo que los terranos fueran ideales para el trabajo manual. Además, los terranos eran de origen mamífero y su pelo era suave y casi lujoso al tacto, lo que, si se recogía en cantidades suficientes, podía convertirse en una tela excelente. También se supuso que la leche terrestre podría ser una mejor alternativa a la de la bestia Bakit, que es prácticamente incomestible para hasta 142 especies diferentes. Todos estos fueron factores que hicieron que los inversores y funcionarios del gobierno financiaran más expediciones al espacio terrestre para conquistar su raza y ponerlos en granjas de esclavos, como se había hecho antes con otras razas como los Slek. A finales de 3014, el Lord Almirante Blom estaba preparando su armada y sus fuerzas de invasión en Yanes cuando una flota terrana de 16 naves abandonó la disformidad. La ira de los terrícolas. Al principio, la llegada de los terrícolas fue una sorpresa, pero no una preocupación para el almirante Blom. Especuló que los terrícolas habían enviado todas sus naves para retomar su colonia, lo que facilitaría la conquista del espacio terrestre. Además, si lograba capturar una nave terrestre, su único fracaso durante la campaña inicial, podría averiguar la ubicación de los otros mundos terrestres. Envió con entusiasmo sus naves para atacar y ordenó a su infantería que se preparara para cualquier desembarco terrestre. El almirante Blom no había tenido en cuenta dos factores vitales. En primer lugar, debido a la sorpresa del ataque, su invasión inicial no había encontrado ninguna resistencia militar terrestre antes. En segundo lugar, las naves estelares que encontró en la conquista de Yanes eran naves coloniales con poco armamento defensivo, no los acorazados construidos especialmente que se acercaban a él. La flota cachaxiana corrió hacia los terranos. Más elegantes y rápidas, las naves cachaxianas superaron fácilmente a los gigantescos y torpes terranos. Como si fueran moscas de la sangre que pican, las naves cachaxianas dispararon sus baterías contra los acorazados. Sin duda, eran los diseños de nave más agradables estéticamente de los dos. El plan de Blom era que sus naves pasaran volando junto a los terranos en línea recta para proporcionar un bombardeo lateral prácticamente continuo. Era una estrategia que había funcionado a los Kachax durante siglos. Entonces las naves terrestres dispararon. Aunque eran ladrillos lentos y pesados en comparación con las elegantes naves de la supremacía, los acorazados terrestres también impactaron con la fuerza de un dios enojado. La primera nave en comprender esto fue la KSS Enduring Spirit, que fue destrozada en cuestión de segundos bajo la lluvia de disparos. 3 naves más fueron destruidas en rápida sucesión antes de que Blom ordenara a sus naves que rompieran la formación. El poder de los cañones terrestres hizo que fuera casi imposible ponerse a tiro para atacarlos. Sin inmutarse, las naves terrestres comenzaron a posarse sobre la superficie de Yanes. Cuando los terrícolas desembarcaron, el 214º Ejército de Casacas Azules Cachaxianos formó filas y esperaba recibir la carga de los terrícolas. Los alienígenas podrían haber usado la fuerza bruta con gran éxito contra la flota cachaxiana, pero aquí se esperaba que la marea cambiara. Después de todo, estos terrícolas eran considerados salvajes primitivos y se esperaba que corrieran gritando hacia las líneas de casacas azules en el momento en que dispararan sus mosquetes, como había sido el caso en tantas guerras contra otros primitivos. Fue aquí donde el legendario alcance de 120 kick de las armas de fuego Kachax y sus famosos 4 disparos por minuto les harían ganar la batalla. Los tambores sonaron para hacer marchar a las tropas a la batalla, mientras las cámaras de noticias mostraban a todo el Supremacy para mostrar la gloria de esta victoria. De hecho, los terrícolas eran, y se podría decir que aún son, salvajes, pero no se sabía hasta qué punto. Si así fuera, la supremacía probablemente habría ordenado una cuarentena del espacio terrícola. Verá, los terrícolas tienen una larga historia guerrera. A través del estudio de varias fuentes terrícolas, he aprendido que desde el amanecer de su civilización, las tendencias tribales, la agresión y la naturaleza competitiva de los terrícolas significaron que hasta la llegada de los Kachax, los humanos no habían experimentado más de 2 décadas estándar sin una guerra. Gran parte de su desarrollo tecnológico se debió a los conflictos. Las primeras naves espaciales terrícolas se diseñaron a partir de la base de armamento terrícola, ver el cohete V2 en los diagramas. Cuando la mayoría de las razas inventaron el cohete, generalmente en forma de fuegos artificiales o experimentando con polvos químicos, dijeron, me pregunto cómo podemos usar esto para ir más rápido. Cuando los terrícolas inventaron el cohete, probablemente su primer pensamiento fue, me pregunto cuántas personas puedo destruir con esto. Como resultado,
el armamento terrestre se volvió cada vez más avanzado. La cultura terrestre está tan basada en la guerra que gran parte de sus medios cuentan historias de guerra e incluso sus deportes y juegos simulan la guerra con deportes que fomentan la cohesión de la unidad para marcar un gol. Ver fútbol en las referencias. Mientras que tienen simulaciones por computadora que replican escenarios de batalla con géneros dedicados a ser un solo soldado, FPS, y liderar un ejército, RTS. Puede que los Kachaks hayan dominado la guerra, pero los Terran la estaban revolucionando. Y los Kachaks estaban a punto de aprender esto. En lugar de avanzar en una horda sin sentido, la infantería terrestre se movió en grupos pequeños y móviles. Esto puso nerviosos a los oficiales Kachaks, pero aún así esperaron a que los terrestres entraran en el rango de 120 kik de sus mosquetes. Entonces los terrestres se detuvieron a 300 kiks y levantaron sus armas. Seguramente no podían esperar que sus armas fueran efectivas a esa distancia. Entonces los terranos dispararon sus armas. No dispararon 1, 2, 3 o 4, sino cientos de balas por minuto, aniquilando los casacas azules, ya que sus apretadas filas impedían una huida rápida. Peor aún fueron los tanques terranos, monstruosos cañones blindados que destrozaron a la caballería druque que cargó para enfrentarse a los terranos. Peor aún, los terranos llevaban ropa de color verde oscuro que les ayudaba a camuflarse entre los árboles y hacía que fuera casi imposible detectarlos a la distancia extrema a la que podían disparar sus armas de fuego. Como era de esperar, las fuerzas de Kachaks entraron en pánico y comenzaron a huir. El general Big Hir y su equipo de nobles Kachaks esperaron a que los terranos se acercaran, sabiendo que probablemente serían capturados y rescatados como era costumbre entre la nobleza. Cuando un escuadrón, el nombre que se le daba a un pequeño grupo de soldados terranos, se acercó al equipo general, Big Hir y sus hombres fueron brutalmente acribillados en una lluvia de fuego que hasta una hora antes se creía que solo podía ser producida por miles de soldados disparando a la vez. Solo el camarógrafo de la nueva estación sobrevivió, transmitiendo sin saberlo todo lo que estaba sucediendo a una galaxia horrorizada. En órbita, la situación era mucho peor. La armada del almirante Blom estaba hecha trizas y varios capitanes habían abandonado sus naves y las habían devuelto al espacio kachaksiano. Sin duda, impulsado por la ira, Blom ordenó a su nave insignia, la KSS Victorious, que atacara a las naves terrestres, decidido a derribar al menos una. Cuando la KSS Victorious se acercó a su alcance, la nave terrestre UNSS ADC disparó una salva, detonando los motores kachaksianos y dejando a la Victorious a la deriva. Utilizando un dispositivo similar a un arpón, los terranos anclaron las dos naves juntas y enviaron a sus escuadrones a bordo. En el lapso de una hora, la nave estaba bajo control terrestre. Varios informes detallan cómo el Lord Almirante Blom se suicidó como una salida honorable y para evitar ser capturado. Otros dicen que uno de sus esclavos aprovechó esta oportunidad para, en un momento de vacilación por parte de Blom, apoderarse de la pistola del almirante y dispararla en el cráneo de Blom. La batalla de Llanes se saldó con la pérdida de 20.541 casacas azules, 34.702 efectivos navales y 18 cruceros de batalla en el lapso de un solo día. Lo peor aún fue que las bajas terrestres fueron menos de 150 efectivos y 2 de sus acorazados sufrieron daños importantes, aunque pudieron repararse. Y con la captura del KSS Victorious y su tripulación, los terranos tuvieron acceso a todos los datos disponibles sobre el Supremacy. Todo esto se transmitió en vivo a la galaxia. Sin embargo, todavía teníamos que ver el arma más temida de los terrícolas. Represalias. En toda la galaxia, el pánico y los disturbios estallaron cuando se mostró la carnicería de Llanes. Se desplegaron muchos regimientos de casacas azules para sofocar a las multitudes. Mientras tanto, el gobierno kachaksiano se sentó a discutir la situación. Estaba claro que se había subestimado a los terranos. Tal vez si se usara todo el poder de la supremacía contra ellos, los terranos podrían ser abrumados por la pura fuerza de los números. Nunca en la historia de la supremacía una fuerza había sido derrotada tan completamente. Fue entonces cuando las sirenas sonaron sobre el mundo de Sixis Prime, cuando una flota terrestre apareció en órbita. La supremacía apenas podía creer su suerte. Sixus Prime era una de las principales bases militares de los Kachaks. Más de 75 cruceros de batalla estaban estacionados en órbita y 1 millón de casacas azules esperaban en la superficie. Mientras tanto, los terranos tenían apenas 20 naves. Si había algún lugar que pudiera detener a los terranos, sería aquí. Fue entonces cuando los terrícolas abrieron las comunicaciones.
Un terrícola de mediana edad con ojos azules que parecían atravesar la cámara se enfrentó a los oficiales de la supremacía. Llevaba lo que parecía ser un traductor automático capturado en la oreja. Aquí el almirante Caillou Marker de la Armada de las Naciones Unidas. En respuesta al ataque no provocado de su supremacía, el terrícola dijo estas palabras con una mueca audible. Las Naciones Unidas han decidido entregarles este ultimátum. Liberen a todos los cautivos humanos y entréguense a nuestros términos. Tienen 24 horas para cumplir. Apareció una cuenta regresiva en la pantalla con símbolos desconocidos que comenzaron a contar regresivamente a intervalos regulares. Si no responden o si percibimos cualquier acto de agresión, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. El mensaje terminó. Los cachaxianos estaban indignados. ¿Cómo se atrevían esos salvajes a intentar imponerles condiciones de rendición? Inmediatamente, y quizás de forma tonta, los cachaxianos se movilizaron para interceptar a la flota terrestre. Los terrestres respondieron simplemente disparando 6 tiros. Los cachaxianos han bautizado estas armas como el fuego del infierno de Brutir, en honor a su vengativo dios de la guerra de la antigüedad. Mi propio pueblo, los Feritus, las denominaron el fin de todas las cosas. Los terranos las llaman simplemente armas nucleares. Se dispararon 6 proyectiles que pasaron junto a la flota que se acercaba y se estrellaron contra la superficie de Sixus Prime. Utilizando información de los registros de la tripulación capturada y las computadoras de KSS Victorious, los terranos habían aprendido las posiciones de los objetivos estratégicos más vitales en la superficie de Sixus Prime. Astilleros, ciudades industriales, fuertes importantes y bases de operaciones. En cuestión de segundos, cada uno de ellos quedó envuelto en fuego nuclear que vaporizó todo a su alrededor en fuego atómico y dejó la tierra quemada en ruinas durante décadas después con la mancha de la radiación. Los terranos habían convertido la energía nuclear en un arma. No solo eran salvajes, eran locos. Una vez más, el almirante terrano apareció en la pantalla. Esa fue tu última advertencia. No nos hagas hacer algo de lo que podamos arrepentirnos. Cuando la comunicación se cortó una vez más, abundaron los informes de flotas terranas que aparecían sobre otros 6 mundos a lo largo de la frontera. Todas ellas mostraban signos de llevar las mismas armas que acababan de ser desatadas en Sixus Prime, pero esta vez apuntaban a objetivos no militares. Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron a rebelarse. Las naves comenzaron a evacuar a la gente del mundo y, en muchos casos, regimientos enteros de casacas azules desertaron o incluso se amotinaron contra sus superiores. Si no hubiera sido por el alcance limitado de las naves terranas, es probable que se hubieran acercado lo más posible a Cachax. La supremacía no tenía otra opción. En su fatídico discurso ante el público, el ministro Alcén anunció que todos los esclavos terrícolas debían ser devueltos inmediatamente a Llanes. En el siguiente tratado de Llanes de 3015, la supremacía se vio obligada a respetar la soberanía del espacio terrícola y no se le permitió enviar naves de ningún tipo al espacio terrícola sin una escolta armada. El comercio de armas terrícolas con alienígenas también quedó estrictamente prohibido. Esto resultó ser la sentencia de muerte para la supremacía. De repente, muchos mundos que habían sufrido bajo su control comenzaron a alzarse, sintiendo debilidad. Los Cachax ya no parecían una fuerza imparable. Se les había hecho sangrar y si algo podía sangrar, podía matarse. Si bien las legiones cachaxianas habían podido sofocar una rebelión ocasional, sus fuerzas de repente se encontraron bajo una presión cada vez mayor a medida que más y más sistemas se rebelaban contra ellas. En 3031, los Cachax se retiraron a su mundo natal y fueron destrozados. Los que una vez fueron gobernantes de la galaxia fueron derrotados y esclavizados. En los años transcurridos desde entonces, los mundos que antes estaban bajo el control de Cachax han estado trabajando para restablecerse. Hemos estado formando nuevos vínculos y alianzas. Ha habido conflictos, pero también grandes triunfos y avances. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros miramos con inquietud hacia la frontera occidental. Aunque los terrícolas parecen estar contentos con colonizar mundos que la mayoría de seres inteligentes cuerdos ni siquiera considerarían, recordamos lo que sucedió cuando decidieron luchar por un mundo. Aunque están contentos con comerciar con nosotros, recordamos el armamento que mantienen oculto. Aunque no ha habido ningún conflicto importante entre los terrícolas y ninguna otra especie conocida desde la Guerra de Llanes, todos recordamos el momento en que los terrícolas destruyeron el imperio más antiguo y más grande que la galaxia haya conocido en menos de 2 años. Todos recordamos el momento en que los terrícolas fueron a la guerra.
y oramos para que no se les dé motivo para hacerlo otra vez. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.